poquito de dislexia, tengo corte en la mente, por eso a mí se me olvida la palabra y hablo al revés. Son testimonios más o menos también voy a dar. Primero que nada tuve contradicciones antes de venir aquí con mi familia, o sea, estuvimos conversando del tema y ahí vinieron peleas, así que ahora después si queréis debatimos. ¿Ah? Dice, ¿cómo nace el pecado? Todos se preguntan cómo nace el pecado. No sé si alguno lo sabrá, pero para mí el pecado nació en el cielo, cuando hubo la batalla. Cuando hubo la batalla y los ángeles se rebelaron contra Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubieron ángeles y uno principal, llamado Luzbello, y que se rebeló contra Dios y quería hacer él las cosas por su propia cuenta y se alejó de Dios. Entonces ahí el Señor, Dios, pensó en un plan. Entonces dijo, voy a mandarlo a esto para la tierra y porque no me va a volver a pasar lo mismo con mi plan, con mi creación. Entonces al pasarlo a la tierra los voy a reformar. Vieron la creación de Adán y Eva y ahí vemos también otro alejamiento de Dios. O sea, el pecado los encubrió, o sea, los tapó y hubo un alejamiento. ¿Por qué? Yo aquí hice una pregunta. ¿Por qué sabemos que pecamos desde nacimiento? Esto es el conflicto de todos. Porque muchas personas dicen de que no son conscientes, no, o sea, porque no le enseñaron, porque, o sea, siempre ponen una excusa. Y como dijo José, nosotros tapamos el pecado. ¿Algo, o no? Lo silenciamos. Esa es la palabra, lo silenciamos el pecado. Entonces, cuando Dios hizo, Dios hizo a sus hijos, una santa, no me acuerdo cómo se llama, la santa, ella vio en una visión de que cómo Dios creaba a los hijos, que eran lucecitas que iban saliendo, unas almas que iban saliendo, iban poseyendo los cuerpos. Entonces, a ese cuerpo nos le hizo los 5 sentidos, boca, ojo, oído, los 5, y nos hizo también el pensamiento y conciencia. Entonces, cuando nosotros silenciamos el pecado, nosotros en la conciencia la vamos tapando, la vamos dejando atrás. ¿Qué te ríes? Vamos, en la conciencia, o sea, nosotros vamos dejando todos los pensamientos y nosotros no trabajamos la conciencia. En vez de trabajarla, la silenciamos. Vamos dejando atrás todas las cosas, el mal que hemos hecho, porque nosotros sabemos... Por conveniencia, o qué sé yo, por dolor o por el sufrimiento, también puede suceder eso. No solamente por conveniencia. Entonces en la conciencia tenemos que trabajarla para que eso se vaya dándose. Ya. Después tenemos, entonces cuando nosotros nacemos, Dios nos pone en un vientre de cada madre, ¿verdad? Y desde el conocimiento el bebé sabe quién es su padre y su madre. Aunque no le digan, esta es tu madre, pero el bebé sabe quién es su padre. Nosotros sabemos todos quién es nuestro padre, que es Padre Dios, ¿verdad? Y la mamá de acá del cielo. Aunque nadie nos haya dicho, siempre en nuestra conciencia vamos a tener esa imagen que tenemos un padre, o sea, no le llamamos padre, pero es Dios. Entonces, cuando miro a las personas me llamé, me turbo un poquito. Dale confianza.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo el otro día cuando estábamos discutiendo que los bebés, no sé si se recuerdan, cuando los niños son grandes, ¿cómo se llama? Le dicen a esto, no ejemplo, hay videos que tú ponen a un niño y a otro niño. Comparaciones. No, son experimentos. Son experimentos que se hacen y ponen a un niño y a otro niño con un juguete y el niño, el que no tiene juguete, le quita el juguete y deja llorando al otro niño. Entonces el niño lo mira y sabe, a algunos otros niños le pasan el juguete para que no llore y otros niños no le pasan el juguete. Nosotros desde ahí tenemos esa conciencia de lo que estamos haciendo. Y también de lo que sucede en el cielo. A lo mejor cuando bajamos a la tierra nosotros quedamos nulos, no nos acordamos de las cosas del cielo. Pero hay otra experiencia que nos contó un sacerdote en los cursos de ayuno, que nos dijo, nos mostró, o sea, dijo, había una madre que tenía un niño de 3 años, una niña de 3 años. Y la madre hace poco ya había tenido un bebé ya creo que no cumplía el año. Entonces, ¿qué pasó? Que la niña de 3 años quería quedarse sola con la hermana, con el hermano o hermana. Quería quedarse sola, entonces ella insistía que quería quedarse sola con el hermano. Entonces los papás se preguntaron por qué ella insiste de 3 años quedarse sola, que la dejaran sola con su hermano. Y entonces le pusieron una cámara o ya estaba la cámara, qué sé yo, y la dejaron sola con el hermano. Y ella cuando estuvo sola con el hermano le dijo, cuéntame lo que sucede, lo que pasaba en el cielo, porque a mí se me está olvidando. O sea, son pruebas que nos da Dios, que existe, que nosotros tenemos una conciencia, y esa conciencia cuando nosotros nos morimos, esa conciencia va para arriba también, y seguimos con la misma conciencia de lo que hemos hecho aquí mismo. ¿Vale? El pecado es cambiar cosas de aquí, de la tierra, por cambiarlo por Dios. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros caemos en el pecado, es una separación, ¿verdad? Como dice la Biblia, hay un demonio que divide, ¿verdad? Y así nosotros nos dividimos. Es como cuando tú estás con el Señor, hay películas que como que tú pasas a otra dimensión. O sea, el mal y el bien. Entonces tú te alejas de Dios y ya sientes que estás apartado de Dios. Entonces, ¿eso qué significa? Que toda la persona, sea cristiana o no sea cristiana, sabe cuál es el mal, sabe cuando lo hace, sabe cuando hace sufrir a una persona, pero en su conciencia ya pasa de eso. ¿Vale? Entonces, la fuerza del mal nos envuelve porque nos alejamos de Dios, de estar con Él a solas, de preguntarle las cosas, de estar cerca de Dios. Bueno, tenemos la iglesia, tenemos el rosario, tenemos esta arma que es poderosa, porque el único que nos aleja de Dios es del demonio. El demonio. El demonio que se nos pone los pensamientos y después no lo dejamos pasar a la conciencia. Ya, el pecado duele. El pecado duele, pero nosotros lo mitigamos. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? El pecado tiene que doler para que salga de nosotros. ¿Por qué tiene que doler un pecado para salir de nosotros? Se supone
que el... A ver, ¿qué tiene que doler? Para que pongamos de esta parte. Tiene que doler para que nos demos cuenta y arrepentirnos. Tiene que doler porque no es parte de nuestra naturaleza, de nuestra alma. Estar alejado de Dios y de la verdad. El pecado tiene que doler porque nos lleva a Dios al amor. Porque si no tenemos a Dios, o sea, si no tenemos el amor de Dios, el pecado no nos va a doler. Si tenemos el amor de Dios, el pecado nos va a doler. Y todo lo que hagamos, lo que hagamos en pecado, si no nos duele, no va a salir de nosotros. Y ustedes se preguntarán por qué, si hay pecados que nos duele. Uno tiene que darse cuenta de cuando nosotros hacemos mal al otro, las malas contestaciones, el querer dominarlo. O sea, hay un montón de actitudes y comportamientos. No, yo no. Si voy a dar un ejemplo. Entonces, yo les voy a contar algo que el Espíritu Santo me regaló. Fue algo doloroso, pero me lo regaló y fue para que yo creciera en el amor. No en ser mejor, en el amor. Yo a varios le he dicho que le he dicho lo que me pasó, pero no lo he dicho completo. No lo he dicho porque yo dije, esto no, o sea, tengo que preguntarle a un sacerdote y nunca le he preguntado, pero ahora lo digo porque yo sé que un testimonio no es para yo alargar, ¿cómo se dice? Para gloriarme ni nada de eso, sino que es para el Señor, es para la gloria de Dios, es para yo decirle lo que me pasó y decirle lo que me dolió, porque fue doloroso, hasta ahora lo lloro. Algo tan simple que dejar de fumar un cigarro. Dejar de fumar un cigarro y yo no podía dejarlo. Todos los días tenía que llegar a mi casa a fumar un cigarro o 2 cigarros. Pero era una cosa que me ponía la tentación, el demonio, y yo cogía el cigarro y me lo fumaba. Y después me quería rezar el rosario. Y ahí venía mi cuestionamiento y decía, ¿cómo puedo hacer esto? O sea, fumarme el cigarro, que la iglesia no prohíbe fumar, pero era un pacto que uno hace con el Señor. Es un pacto que es la alianza que Él nos propone a nosotros. O sea, deja las cosas de este mundo, lo que te gusta, y cámbialo por mí, que yo soy mejor que eso. Entonces, resulta de que mi hija propusimos ir a Medjugorje. Entonces, primero habían dicho que no, o sea que sí, que ya, que sí, que esto, que esto otro. Y después, ya el tiempo después, dijeron, no vamos. Y yo, Dios mío de mi alma, dije yo, ¿cómo no van a ir a Medjugorje? Y Virgencita, tú tienes que hacer lo posible para que vayan. Y yo le dije, lo único que me queda, ofrecerle el cigarrillo al Señor. Sí. Entonces, yo dije, Señor, yo te prometo que yo, de aquí a este mes, primero, dame este mes para yo dejar de fumarme ese cigarro y para que las niñas, o sea que mi hija vaya a Medjugorje. Y al otro día mi hija me llama y me dice, voy a Medjugorje. Yo dije, ¡ay, qué rápido, Dios mío! El Señor quiere que yo deje el cigarro. Y yo digo, y me queda un mes para dejarlo. Esto yo he luchado de un año para adelante con eso, pero ahora me quedaba menos, me quedaba un mes. Entonces me quedaba ese mes y yo decía, Dios mío, dame la fuerza y rezo por todos lados y todo
llegaba y me fumaba todos los cigarros. Este es el último, este es el último. Entonces, después llega el día decisivo que cayó el día domingo. Yo voy a comulgar y comulgo y de repente, o sea, pasó el canto, pasó el padre que nos bendijo, y yo tenía la hostia en la boca, enterita, en la lengua, y sentía lo redondo. Y yo le dije a Marcelo, cuida mis cosas, que me voy al Santísimo, porque esto no es normal. Me dije yo entre mí, esto no es normal. Me fui al Santísimo, a mitad de camino me encuentro con una amiga que es buena para hablar. Y yo le decía, mira, déjala por mí, y le decía, déjala hablar, porque yo me tengo que ir al Santísimo, Y hasta que me dejó, o sea, paró, ya, porque no le podía decirle, mira, quedémoslo de aquí y tengo que irme al Santísimo. Me puse a rezar y yo dije, Dios mío, ¿por qué hace esto? Me está bendiciendo. Ay, lo siento. Me está, o sea, preparándome para que yo, el día que yo voy a empezar, deje de fumar ese cigarro que me dolía fumarlo, me dolía. El dolor que yo sentía era no agradarle a Dios, o sea, no hacer su voluntad de lo que Él me pedía y de lo que yo había hecho. Bueno, familia, pues yo tengo que ir, tengo que ir. No vamos a dar cuenta. Claro, puedo escuchar en el vídeo el resto. Vale, ha podido flipado de que te borre la conciencia cuando venga. Entonces, yo seguí, tuve un buen rato en el Santísimo hablando con el Señor y tenía la hostia ahí hasta que ya desapareció. Y después me fui a mi casa y sentía que todavía la tenía intacta, pero toda la tarde la sentí, que la tenía ahí intacta. Y llegó la noche y tomé el cigarro y me lo puse a fumar. Había traicionado al Señor, a mi Dios que tanto yo amaba. Y eso me dolió tanto, que lo que Dios había hecho por mí, darme ese cariño, ese amor, yo lo había traicionado. Entonces, yo dije, mañana será otro día, y dije, lo puedo volver a intentar, tocar, cuando estoy empezando de nuevo. Y al otro día me pasó lo mismo, llegué a mi casa y me fumé el cigarro, y de nuevo, y ahí hablé con el Señor y le dije, Señor, yo no puedo con esto, no puedo. Le dije yo, no puedo, tú tienes que, porque tú eres el único que puedes curarme, el único que puede sanarme, eres tú y nadie más. Y si tú no lo haces por algo, y yo no entiendo por qué tú no lo haces. Lo entendí después, que el pecado, lo que nosotros hacemos, tiene que dolernos, amar a Dios, doler para que Él pueda quitarnos. Al otro día, al tercer día, el Señor me lo quitó y nunca me fumé. Llevo ya un año así fumando ese cigarro que era lo de Pablo. Era el aguijón que yo tenía. Y todos tenemos un aguijón, no solamente Pablo. Ahí nos enseña él. Ese aguijón tenemos que descubrirlo. Si no lo descubrimos, nos vienen las enfermedades. Nos viene, ¿por qué las enfermedades? Porque seguimos con el aguijón y nos separa de Dios. Y seguimos con todos los males que nosotros, y ahí nos viene la demencia. La demencia viene porque nosotros no reconocemos nuestro pecado. Aquí viene a dónde está en este estábamos peleando en mi casa, que el otro día nos tocó a nosotros la semana pasada. ¿Por qué tú pecas contra el Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros pecamos contra el Espíritu Santo? Más
si tú no reconoces tus pecados, quiere decir que tú no tienes pecado. Entonces, ¿de qué te vas a confesar? ¿Y de qué el Señor te va a perdonar? ¿De qué te va a perdonar? Y no nos cerremos a decir no tenemos pecado, porque los tapamos, los silenciamos. Todos tenemos. Lo malo es que no conversamos con el de arriba y no le pedimos, muéstrame mi pecado todo el día, todo el día. Yo le digo, Señor, hoy no me ha mostrado el pecado y me lo muestra, pero el Espíritu Santo te lo enseña, te lo dice. Yo los miércoles y los viernes hago ayuno, o sea, pero ayuno a veces un ayuno esporádico, sino que me quito de las cosas de que me gustan, de las cosas que igual me hacen mal y que es lo más rico que te ponen en la mesa. Y resulta que estaba yo ahí, yo le dije, Señor, ahí en la misa, yo le dije, hoy no me ha mostrado el pecado del Señor. Y justamente no me di cuenta porque yo a las 3 de la tarde ya termino el ayuno, pero yo me quedo con no comer el dulce, que todo lo que sea dulce. Voy al almacén y dije, no hay nada para la mesa, me compré una Serena. Compré una Serena y agua. Y me senté muy campante por la Serena. Se me olvidó totalmente el sacrificio que tenía que hacer. Pero el Señor me lo recordó ahí porque yo no me acordaba para nada. Se me olvidó, llegué y lo cogí porque se me olvidó. ¿Ves? Entonces, si nosotros nos ponemos en contacto, vamos a recibir todas las gracias y nos vamos a glorificar como dice Pablo. Eso es. Bueno, pues muchas gracias por este tema a dos manos, desde luego el pecado.